RCP para emprendedores que han quedado abatidos por un fracaso. RCP hace referencia a las siglas de reanimación cardiopulmonar y es justamente lo que se aplica a personas que han quedado sin signos vitales. Y haciendo una analogía, es un poco lo mismo cuando fracasamos, nos sentimos un tanto abatidos, tirados en el piso, sin ganas de levantarnos, de seguir adelante, creemos que el mundo se nos viene encima y el objetivo de esta videocolumna es justamente regresar este espíritu emprendedor, este espíritu creativo e innovador al emprendedor, para que se reanime y sepa que el fracaso es solo un proceso y que con ciertas distinciones que les quiero compartir el día de hoy, podrán entender cómo funciona este proceso y cómo pueden ellos aplicar ciertas herramientas para justamente regresar este espíritu emprendedor. RCP hace referencia en este caso a tres conceptos principales que les quiero compartir el día de hoy. El primero es reacción, el segundo es costos, R de reacción, C de costos y P de propósito. Y nuestro primer punto hace referencia a la R de reacción. ¿Y reacción a qué? Reacción a una de las emociones que son más importantes y más prevalecientes en cualquier emprendedor, que es el miedo al fracaso. Y justamente en este caso quiero darles una distinción, una alternativa para ver de otra forma las cosas, porque se ha querido percibir y se ha querido conceptualizar al miedo al fracaso como el problema de los emprendedores. Y en este caso yo les quiero decir que quizá el problema no es el miedo al fracaso, no quizá, el problema no es el miedo al fracaso. Así no lo han querido mostrar por muchos años, nos han dicho que el miedo al fracaso es sinónimo de debilidad, es sinónimo de cobardía, sinónimo de vulnerabilidad, y la verdad es que el miedo al fracaso no es el problema, si queremos verlo de una forma más profunda. El miedo al fracaso es solo un indicador de un problema mayor. Y lo que está haciendo es mostrarnos una amenaza, una posible amenaza que hay en nuestro camino y que esa amenaza está ahí, definitivamente está ahí, y que el miedo lo único que quiere decirnos es como este foquito que se enciende en el coche, en el tablero del coche, un foco rojo que nos está indicando o que nos hace falta ya un servicio, o que le hace falta gasolina al coche, o que le hace falta cualquier ajuste de ingeniería. Es igual, el miedo solo nos está indicando que hay un problema mayor, no es el problema per se. Entonces, aquí lo que sucede es que existe una amenaza, se detona el miedo, una emoción de miedo, pero además de eso se detona una reacción ante ese miedo. Y es justamente ahí donde puede estar la parte disfuncional en este proceso. ¿Por qué? Porque si yo reacciono ante este miedo echándome en cara de no debes de tener miedo, eres débil, eres cobarde, ¿qué van a decir de ti? El miedo es para los débiles, o el miedo te hace muy vulnerable, tienes que actuar de otra manera. Todas estas conversaciones internas que yo estoy teniendo me llevan a una reacción secundaria a este miedo. Y esta reacción, lejos de ayudarme en algo, hace que yo continúe alimentando este miedo y esta parálisis a la acción. Y lo que yo necesito aquí es reanimarme y lo que necesito es reaccionar, pero reaccionar en forma positiva, no en algo que me hunda aún más y refrende estas creencias limitantes de que el miedo es negativo. Entonces, la invitación aquí es que tomes esta distinción del miedo como un indicador a un problema mayor, no como el problema. Y dos, que seas súper consciente de cuál está siendo tu reacción a este miedo. Si mi reacción a este miedo es de frustración, de enojo, de tristeza, de vergüenza, pues evidentemente todas mis acciones y mis decisiones irán encaminadas a a estas emociones de alguna manera limitantes. En cambio, si yo lo veo desde este miedo me está indicando algo, puedo generar una reacción de curiosidad, de apertura, de atención plena para entender realmente cuál es mi amenaza y realmente cuál es la respuesta que en este momento me está requiriendo este problema para responder ante esa amenaza. Entonces, la reacción que yo tenga ante el miedo al fracaso será un punto crítico y será, digamos, el parteaguas que va a definir
si este proceso es funcional o disfuncional. Y si lejos de salir adelante, me continúo más bien, perdón, hundiéndome en esta emoción de miedo y de desesperación y de frustración por sentir este miedo. Entonces, cuida tu reacción. No podemos hacer nada contra las amenazas, esas no están en nuestro control. Tampoco podemos hacer nada contra el miedo porque el miedo es natural. El miedo incluso es sumamente útil en nuestra vida, pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante ese miedo al fracaso. Y espero que esta distinción pues nos ayude a cambiar ese chip y a entonces utilizar al miedo y capitalizarlo como un aliado y no como un enemigo. Bueno, y pasamos ahora al segundo punto de este RCP para emprendedores abatidos por el fracaso. Y vamos con la C de costos. ¿Costos de qué? Bueno, pues de todos los costos que conlleva un fracaso, costos naturales que evidentemente se tienen que pagar cuando uno fracasa, cuando de pronto hay una demanda en nuestra contra, cuando hay un fraude, el haber contratado a alguien que no funcionó, todo eso conlleva ciertos costos naturales, pero yo en este caso estoy hablando de los sobrecostos. Y aquí el mensaje y la distinción es, pagamos de más cuando fracasamos, pagamos más caro de lo que es nuestro fracaso. ¿Con qué me refiero a esto? Pagamos de más en nuestras emociones, pagamos de más en nuestras relaciones, pagamos de más en nuestra salud, porque esos ya son sobrecostos. Ya de por sí te tocó pagar ciertos temas por haber fracasado en algún ámbito de tu proyecto de emprendimiento, pero cuáles son esos sobrecostos que estás pagando y que ahí sí no tendrías que estar pagando más. O sea, las cosas ya sucedieron, hay que aprender lo que se puede cambiar y lo que se puede mejorar para la siguiente ocasión, pero ¿por qué seguir pagando tan caro algo que ya ni siquiera nos están cobrando y que solo nosotros estamos decidiendo pagar? ¿Por qué? Porque decidimos seguir rumiando sobre este mismo problema, decidimos seguir quedándonos de alguna manera en esta situación, paralizados y decir ya no voy a avanzar, o decidimos seguir buscando culpables, impactando nuestra relación con las personas que trabajan para nosotros o con nosotros, con nuestros socios, con nuestros clientes. Entonces, todo esto que ya se genera a partir de la emocionalidad que elegimos y de la postura que elegimos ante el fracaso, vamos a generar costos adicionales. O bien podemos no generar ningún costo y más bien convertirlo en una inversión que fue de tiempo, que fue una inversión también en donde descubrimos y nos costaron muchas cosas también por haber fracasado, pero si le damos la vuelta y cambiamos ese chip y lo vemos como una inversión que nos está trayendo como rédito muchos aprendizajes para evitar repetir ciertos errores o ciertos patrones de conducta y comportamiento que no nos fueron útiles en esta ocasión, entonces podemos verdaderamente hacer un mejor manejo de los costos que conlleva todo fracaso. El mensaje y la distinción aquí es no pagues de más por tu fracaso, paga lo justo y no seas tú mismo quien sigue cobrándote tan alto el haber fracasado. Y por último, nos vamos con la P de propósito. Y es que si el fracaso me tira, el propósito me levanta. El propósito es aquel que nos lleva a perseverar en el camino a pesar de los fracasos. Y es justamente las personas que tienen un propósito y que perseveran, son aquellas que tienen su mirada puesta en el objetivo inicial de su proyecto y no en las expectativas que tenían los demás de él o que tenía las críticas de los demás. Lejos de escuchar las críticas, escuchan más las necesidades, esas necesidades que estuvieron dispuestos a atender desde un principio y que les dieron ese para qué de mis servicios, para qué de mi producto, para qué de esta innovación, porque estoy respondiendo a ciertas necesidades y esas necesidades son las que me importan, no las críticas de los demás, sino la forma en que mi producto, mi servicio responde a sus necesidades. El que se enfoca en una causa, el que se enfoca en la misión, el que se enfoca más allá de el ego, de cómo voy a quedar, quién soy a partir de este proyecto, se enfoca más bien en el legado, en lo que va a dejar al mundo, en la huella que está dejando en su paso por esta vida.
Y eso es lo que te hace perseverar, ese propósito, ese saber que más allá de si tu fracaso te dejó bien o mal parado, tienes una causa mayor a la cual servir, tienes personas que te importaron desde un inicio, que te importaron para darles este servicio, pero también te importaron personas que te impulsaron a ser una mejor persona, una mejor versión de ti mismo y que te motivaron a convertirte en este emprendedor. Entonces, aquí el mensaje es, independientemente de lo duro que haya sido el golpe del fracaso, emprendedor, continúa, continúa en tu camino porque si le haces caso y si escuchas esa causa, te darás cuenta que a pesar de todo, tu trabajo sigue siendo indispensable en este mundo y que si tú le das a ese trabajo y a ese proyecto y a esa causa un verdadero sentido, entonces el fracaso será secundario. Aquí lo principal es que tú sigas en esa misión, que tú sigas en esa causa y que independientemente de todo, lo más importante es el para qué iniciaste todo esto. Entonces, ¿en dónde está tu mirada? ¿En dónde está tu mirada ahorita que te sientes así fracasado? ¿En la causa, en el propósito o en las críticas, en el miedo a que te sigan criticando o a que sigan de alguna manera teniendo una opinión negativa de ti? ¿En tu ego? ¿Qué es lo que verdaderamente estás escuchando en este momento? La invitación aquí es escucha tu causa, escucha tu propósito y no te rindas porque el mundo te necesita. Y bueno, esos fueron los 3 conceptos de este RCP para emprendedores: reacción, costos y propósito. Ahora tú, pues ya solo te queda elegir hacia dónde quieres enfocar tu mirada y qué acciones tomar a partir de esto. Espero que te haya servido mucho y cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Soy Marcela Hernández, soy especialista en estrategias de sentido para Sensum y estoy para servirte. Cualquier duda o comentario, me encantaría saber qué opinas de esta columna y si hay forma en que yo te pueda ampliar esta información, con todo gusto lo puedo hacer. Muchas gracias.